Vamos a Primera de Juan capítulo 3 esta tarde. Primera de Juan capítulo 3. Del verso 4 al verso 9, voy a estar leyéndoles en voz alta. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos 4 al 9. Me indica con un amén. Bueno, veo a algunos hermanos puestos de pie. ¿Verdad? Acompáñenos de pie. Entonces dice desde el verso 4, le leo en voz alta, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y dice: y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta tarde, Señor, a limpiarnos y apartarnos, Señor, del pecado. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Quiero hablar un poco en esta tarde acerca de cómo librarnos del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es cuando, ¿verdad?, en el lenguaje original, es errar al blanco. ¿Verdad? Errar al blanco, eso es pecado. En aquel tiempo, cuando dicen que estaban ¿verdad?, con las flechas y que tirando con su arco hacia ese punto, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Bueno, en inglés es target, tiro al blanco. Se puede decir en español, ¿verdad? Entonces, cuando no daban en ese punto blanco, en el centro, en el medio, y que daba en otro lado, eso es pecar. Ese es el sentido original de esta palabra. Y entonces pecado, como acabamos de leer, ¿verdad?, que es infracción de la ley. Y la primera razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado es que el pecado es incompatible con la ley de Dios, con el Dios que amamos. Entonces, ¿qué es el pecado? El diccionario secular dice que es una transgresión a la ley divina. Y dentro de la teología cristiana es el conjunto de 7 pecados, y yo creo que usted a lo mejor está, ¿verdad?, a lo mejor familiarizados con ellos porque los ha escuchado. Incluso creo que hay una película por ahí, ¿verdad?, acerca de los 7 pecados capitales. ¿Ha escuchado de ellos? Que tratan acerca de ese conjunto de 7 pecados que se consideran que es la causa de todos los demás, ¿verdad? Por ejemplo, al mencionar los 7 pecados capitales, que son la avaricia. Por causa de la avaricia, la gente miente, la gente roba, algunos matan, ¿verdad? Porque la avaricia, ese deseo tan poderoso que hay dentro del corazón de aquel que quiere alcanzar y lograr, ¿verdad?, cosas. Y entonces de ahí se van derivando muchos otros también, como el pecado de la lujuria, ¿verdad? Y en la Escritura encontramos mandamientos: no desear, ¿verdad?, del bien ajeno, no deseará, no codiciará la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿verdad? Y entonces vemos que la lujuria también lleva a cometer, ¿verdad?, actos pecaminosos, sexuales, inmoralidades, etcétera. También dentro de lo que es la avaricia, la lujuria,
la gula que tiene que ver con el comer en exceso, etcétera, y eso nos va a llevar a pecado. Es considerado pecado porque, ¿verdad? Hay gente que aún a sí misma se está matando porque come lo que no debe comer o se alimenta de más, etcétera, ¿verdad? Y todo eso va a traer consecuencias. La envidia también, ¿verdad? De ahí se derivan muchas otras. Sí, la pereza que también por causa de ello se van a derivar muchos otros pecados. La ira, ¿verdad? El enojo, la ira, el ofender y todo eso, ¿verdad? Y la soberbia que encierra el orgullo. ¿Qué más pudiéramos nombrar, verdad? Que se derivan de la soberbia. Entonces, el pecado original, mis hermanos, yo creo que ese lo hemos escuchado desde siempre. Esto que tiene que ver es una expresión que se emplea para describir el efecto del pecado de Adán sobre toda su descendencia. Romanos capítulo 5, versos desde el 12 al 23 menciona, y vamos ahí a la escritura de una forma rapidita, ¿verdad? Estamos aprendiendo acerca de lo que es el pecado. Romanos capítulo 5, versos 12 al 23 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no hay excepción, y la palabra todos es una palabra absoluta, ¿verdad? Es una palabra que no deja margen, que no dice algunos, sino que dice todos. Entonces, dice todos pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, cuando no hay ley en cierto lugar, no se sabe cuáles son los parámetros para vivir, y la gente puede solamente actuar, vivir de una manera a lo mejor normal. Y hoy en día, mis hermanos, ¿verdad? La gente vive como si no hubieran leyes morales, leyes civiles, leyes establecidas, etcétera, ¿verdad? Y viven de una manera desordenada, de tal manera que todo eso se convierte en pecado, porque sí existen las leyes, sí están las leyes, simplemente que ya el ser humano las ha transgredido lo suficiente. Entonces, continúa diciendo la escritura. Dice que en el verso 14, no obstante, dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por causa de aquel hombre perfecto, santo, puro, que nunca pecó, ¿verdad? Y habiendo sido sacrificado, por medio de él abundó la gracia, y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿En qué falló Adán? Solamente desobedeció una vez y fue suficiente para quedar destituido de la gloria de Dios, para que la gloria de Dios fuera quitada de él. Entonces, de ahí toda su descendencia nace en la misma condición. Por eso de ahí todos los que venimos de Adán y Eva tenemos esa condición pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado original. Específicamente es nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Entonces, la naturaleza pecaminosa se originó con Adán y pasa de padres a hijos, y así, generación tras generación. Y a causa del pecado original, somos por naturaleza, mire lo que dice la Escritura, que somos hijos de ira. Porque dice que estamos bajo el merecido juicio de Dios. Efesios capítulo 2, verso 3 dice, entre los cuales
También todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo ya está haciendo una separación de quiénes eran ahora, pero está haciendo reseña de cómo habían sido antes. Y aquí en este lugar vemos algunos que aunque nacimos en un hogar cristiano, pero experimentamos la maldad, el pecado. Y podemos echarle la culpa, o bueno, podemos justificarnos que fueron las circunstancias, ¿verdad? Fue a través de las circunstancias, porque no viví siempre con mis padres, ¿verdad? Porque viví con otra familia y esa familia no era cristiana, no era creyente, ¿verdad? Y entonces podemos justificar de alguna manera que nosotros nos hayamos descarriado. Pero aquellos que no nacieron en un hogar cristiano y que crecieron, ¿verdad?, en un hogar, a lo mejor con una fe diferente, ¿verdad?, sin conocimiento de la palabra, y solamente nacieron y nunca les inculcaron una fe, un temor a Dios, ¿verdad? Solamente usábamos a Dios cuando queríamos que el niño, ¿verdad?, anduviera bien, y le decíamos, te va a castigar Dios por andar haciendo eso, ¿verdad? Y usábamos a Dios como una figura de un ser que estaba ahí solamente para darles un leñazo en cuanto la regaran, ¿me entienden? Entonces, esa es la figura quizás que tenía de Dios. Pero mientras no había tanto conocimiento de Dios, había una ausencia del conocimiento de Dios en su vida, había una ignorancia total, y usted vivía su vida siguiendo el ejemplo de muchos. Ahora, déjeme decirle que en este mundo se contamina más el que quiere, porque todos hacemos decisiones. Dicen que el que entre lobos anda, aullar se enseña. He escuchado de personas que han andado entre adictos ya sea a droga o al alcoholismo o a la prostitución, etcétera, y que ellos simplemente andan en ese ambiente, pero nada que ver con ello. Tarde o temprano, ¿verdad? Tarde o temprano, porque tanto va el cántaro al agua, ¿verdad? Ahora van a salir todos los refranes. Tanto va el cántaro al agua hasta que se tiene que romper, ¿verdad? Un día, esa cosquillita ahí, ¿cómo le llaman? Esa inquietud, ¿verdad? De que a mí nadie me va a enseñar qué es, sino que yo quiero experimentar. Aun cuando sabíamos que era malo, muchos lo hicimos, ¿verdad? Yo cuento muy poco de quién era antes, mis hermanos, porque en realidad no es algo que debe, ¿cómo se dice?, hacernos sentir bien. Al contrario, es vergonzoso lo que vivimos antes de venir a los caminos del Señor. Hablar de cómo pecábamos y todo ello, a veces como que el orgullo, ¿verdad? Como que, yo traía un rifle, no, pues yo traía un cuerno de chivo, y en el trabajo yo le digo, yo también tengo mi cuerno de chivo. ¿No me cree más? Aquí está. Este es mi cuerno de chivo. Lo usamos muy poco, ¿verdad? Pero cuando ellos presumían que sus pistolas y cosas así, yo también tengo mi cuerno de chivo. Yo me refería a este. Yo sé que ellos a lo mejor estaban pensando otras cosas. Pero hablar de nuestro pasado, mis hermanos, muchas veces no es tan, ¿verdad?, tan bonito, y no debe de enorgullecernos. Al contrario, es vergonzoso, y debiéramos de sentirnos así. Pero sí podemos hablarlo cuando es necesario para mostrar los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estamos bajo una condenación segura por causa de nuestro actuar, de nuestra conducta y de nuestro revolcamiento con el pecado.
Yo no sé cuántos de ustedes hayan nacido en un hogar cristiano y en sus inquietudes cuando fueron jóvenes fueron arrastrados porque era fuerte la corriente y fueron con sus amigos o compañeros de escuela o con aquellos que los influenciaban, ya fuera por música, por un cigarro, una droga, un alcohol, etcétera, ¿verdad? Y entonces ustedes fueron y experimentaron. Y entonces, pero cuando estaban allá, sentían que no era su ambiente, que no era su lugar. Y si sentían eso es porque dentro de nosotros, dice la Escritura, que el Espíritu Santo está en nosotros y es lo que nos redarguye, es el que nos confronta con nuestro pecado, es el que nos está diciendo, eso que estás haciendo no es correcto, eso que estás haciendo está mal. Hay alguien que te está viendo, hay alguien a quien le vas a dar cuenta. Y quizás en algún momento, ¿verdad?, en un estado de embriaguez se perdió la conciencia. Y sabe que cuando el hombre en su embriaguez pierde la conciencia, se le borra el tape. Y cuando eso sucede, es como que se perdió un tiempo de estar sobrio y dice, ¿qué pasó? No me acuerdo, hiciste esto y el otro, no me acuerdo. Yo recuerdo a unos jóvenes, cuando yo era niño, ellos ya eran jóvenes y se metieron a una iglesia y cometieron una profanación, se le llama, cuando entran a un lugar que se considera sagrado y bueno, le prendieron fuego a la iglesia, algunas imágenes y todo ello, ¿verdad? Y entonces, los pueblos allá de donde somos son de hueso colorado, son bien, y entonces cuidado con que se den cuenta de que alguien haya hecho eso, porque los agarran y los amarran en un palo y les prenden fuego. Entonces cuando la multitud, ¿verdad?, se pone en ese plan, hay peligro. Y entonces habían quienes habían cometido eso, pero dicen que no se acordaban que lo hayan hecho. Y es que el hombre en un estado así pierde toda conciencia. Pero la Escritura dice que eso era lo que éramos antes, pero ya no. Y eso era por causa de que éramos arrastrados por el pecado, por los pensamientos y la voluntad, los deseos que son tan fuertes dentro de nosotros. El pecado es todo aquello contrario a la ley de Dios que expresa su santa voluntad. Por ejemplo, si uno miente, ¿comete pecado? Por supuesto. Pero es que es una mentirita piadosa. ¿Ha escuchado esa palabra? Las mentiras piadosas. Mentira es mentira, mis hermanos. Y hay mentiras que, pesan. Entonces cuando mentimos, cometemos pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado no mentir. Dice la Escritura en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás. Al hacer lo que Dios ha prohibido, uno peca. Ahora déjenme decir una cosa, ¿verdad? Porque en los mandamientos también dice, y lo hemos puesto en otros sermones también. Por ejemplo, cuando si usted comete un pecado, vamos a decir, de adulterio, ¿qué mal le hace usted a Dios? Absolutamente nada. ¿Está infringiendo la ley? Sí, el mandamiento que Dios dio, que dice, no cometerás adulterio, y usted cometió adulterio. Entonces, mixtió lo santo, lo puro, lo sagrado con algo que no es, porque el matrimonio es sagrado delante de Dios. Y entonces, cuando sucede eso, ¿quién va a vivir las consecuencias? Quizás usted no le hizo ningún daño a Dios, pero cuando Dios dijo, no adulteres usted, y usted adultera, entonces usted ofende a Dios. Y luego usted va a cargar con las consecuencias que vengan por causa de haber desobedecido a Dios. Y no porque Dios se la mande, sino porque solamente es la consecuencia del pecado. Santiago capítulo 4, verso 17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún, mire, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted sabe hacer lo bueno? Dentro de las cosas buenas que podemos hacer, pudiéramos poner, por ejemplo, no sé, usted mira a alguien que realmente está necesitado, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han encontrado personas que se les descompone el carro y lo ve que allá van caminando, ¿verdad? Y llevan se quedaron sin gasolina o no sé, ¿verdad?
¿Y qué es lo que viene a su mente? Bueno, ¿a quién se le ocurre manejar y no asegurarse que tiene gasolina el carro? ¿Eso es lo que se le ocurre a usted? ¿Es lo que piensa? Hay a quienes se les descompone el carro también, y a veces en un clima tan que puede ser muy extremoso, o muy frío o muy caliente. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué sería lo bueno hacer? Prestar nuestra ayuda, ¿no es cierto? Nos ponemos en la condición de esa persona. Recuerdo en una ocasión mi esposa dice que andamos necesitados de un vehículo, y un hermano muy generoso pues nos prestó un carrito. Nada más que este caminaba mejor de noche porque en el día se calentaba mucho. Y entonces dice que más o menos por ahí, los que conocen, ¿verdad?, la calle La Pecos, ella ya para entregar el carrito fue y lo lavó, ¿verdad? Y bueno, lo limpió muy bien, pero vino hasta la Lake Mead. Y entonces de regreso a la casa, que vivimos hasta Alexander, ¿verdad?, dice que el carrito casi en cuanto comenzó por La Pecos, que se calentó y tuvo que estacionarlo por ahí y pararlo. Y me llama a mí, yo estoy trabajando. Y entonces casi me decía, siempre estás para todos, pero para mí no sé. Entonces digo, mira, tenemos muy buenas relaciones con nuestros vecinos, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre que yo necesitaba un limón, yo, vecina, présteme un limón, ¿verdad? El oso, etcétera, ¿verdad? Había muy buena relación, y viceversa, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y le dije, mira, nosotros les hemos ofrecido a ellos, cuando ustedes necesiten, si quieren llevarse el carro, llévenselo, o sea, no hay ningún problema. Con esa confianza, así como con ustedes, cuando ocupen los carros, ahí están también. Si no están las llaves, empujen. Entonces, le digo, llámale a la vecina. Yo sé que ellos van a venir. No, pues ella quiso caminar. Y hace un calor. Bueno, le sirvió, ¿verdad? Unas 5 libras desde la Lake Mead hasta la casa. Fueron, no sé, más de 40 minutos caminando, ¿verdad? Entonces, pero no se le hace a usted que... Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Muchas veces nosotros hemos dejado pasar oportunidades en las que podemos servir o bendecir a alguien y no lo hemos hecho. Aún eso, dice la Escritura, que nos cuenta como pecado porque sabemos hacer lo bueno y dejamos de hacerlo. En ambos casos, el resultado es la separación eterna de Dios. Isaías 59 verso 2 dice que son nuestras iniquidades las que han hecho separación o división entre vosotros y vuestro Dios. Es lo que le dice el profeta Isaías al pueblo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Le ha pasado a usted a veces que siente que Dios no lo oye? Y cuando siente que Dios no le oye, ¿qué es lo que dice? Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué se le viene a la mente? Porque siempre según nosotros estamos correctos, estamos bien, no hemos fallado. Pero mis hermanos, Dios jamás falla. Dios es perfecto, Dios es justo. Entonces, si el cielo se ha cerrado, no es por causa de Dios. Si el cielo está cerrado, es por causa de nosotros, y siempre será por causa de nosotros. Entonces es nuestro pecado la que ha hecho división entre Dios y nosotros, de tal manera que aunque nosotros clamemos y gritemos, Dios no nos va a oír. Lo dice Isaías. Dice que son nuestras iniquidades que han hecho división, y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado es iniquidad e injusticia. 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. O sea, todo lo que no es recto es pecado. Nos queda bien claro, ¿verdad? ¿Cómo nos evaluamos nosotros? De repente usted, sin querer,
queriendo, dijo aquel, echa una mentiría y de repente se recuerda, dijo, ¡ay! ¿Qué hice? Arreglar lo que descompuso. Ser honesto, ser transparente. Y dijo el Señor Jesucristo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Y que no hay necesidad de nada más. Hoy en día mucha gente, no, te lo juro por verdad, no juréis en vano. Entonces, el pecado lleva a la ceguera espiritual y a la muerte. Juan capítulo 9, verso 41, dice la escritura, se lo leo rapidito, 9:41 de Juan. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Piense un momento en eso, porque muchas de las cosas con las que pecamos es por lo que entra por los ojos. Hay un cántico por ahí que dice, cuidaré mis manos, mis ojos, ¿verdad? Primero dice mis ojos, mis manos y luego mi corazón, de todo lo malo, de todo lo vano, y no te quiero fallar jamás. Entonces, imagínese por un momento a alguien que no puede ver, alguien que está falto de la vista. A estos, a los que el Señor les está hablando, ellos podían ver claramente la escritura, simplemente que estaban cegados por la ira o por el coraje o el enojo que tenían contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que mucha gente así en su ceguera muchas veces comete injusticias? Hay una ceguera que no le permite ver más allá, sino solamente de su condición. Y esa ceguera espiritual también nos lleva a la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es. Pecado consiste en apartarse personalmente de Dios y que se revela a través de una orden y de una sanción divina. En el origen del pecado se encuentra la pérdida de toda confianza en Dios. Hermanos, cuando usted decide mejor confiar en el hombre que en Dios, cuando usted le da la espalda a Dios, usted va a tener consecuencias. Consecuencias como el mundo lo ha tenido, porque ha seguido, dice que el mundo no quiere que sus obras sean vistas porque son malas, por eso vive en oscuridad. Entonces el ser humano rompe las relaciones personales con su más grande bienhechor, que es Dios, y Dios se convierte para él en un extraño, en un ser temible. Es este el aspecto más dramático de todo pecado, expresado en una forma popular, común. Así es como el mundo vive. Pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. Entonces, la Escritura nos dice una y otra vez, en los salmos, en los profetas, ¿verdad?, que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, que nos alimentemos de la palabra, ¿verdad? El Salmo 1 nos dice que meditemos en ella de día y de noche para que nos vaya bien, ¿verdad? Josué capítulo 1 verso 9 nos dice, y este libro de la ley, ¿verdad?, te lo da para que tú guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y vas a ser prosperado. Entonces, esa es la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, viviendo de esa manera correcta como Dios nos manda. Hermanos, nos va a ir bien. ¿Vamos a cometer sacrificios? Sí, porque la carne quiere diversión, quiere entretenimiento, quiere lo que hay dentro. Los deseos de la carne, los deseos del mundo son muy parecidos. Qué bueno que usted es valiente,
porque la Biblia dice que el cielo es de valientes, solamente lo arrebatan los valientes. Dice que sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Es valiente para reconocer la necesidad de Dios y venir cada vez que el templo está abierto para llenarse de la palabra de Dios. Es la manera como fortalecemos nuestra vida para enfrentar cada circunstancia y cada situación en el mundo, sabiendo más que en estos tiempos cómo la densidad de las tinieblas cubre la faz de la tierra. O sea, la maldad, el pecado está en todas partes. Usted abre el teléfono, usted prende la televisión y todo está ahí, todo está ahí. En la mañana veíamos que en los últimos 50, 60 años, así como todo la tecnología y la ciencia ha avanzado de tal manera que ahorita aquello que nosotros veníamos, a lo mejor nuestros abuelos venían aprendiendo a conocer de sí mismos, a lo mejor allá cuando tenían unos 20, 25 años, niños de 2, 3 años ya lo saben. Y que habían 2 niños y bueno, yo considero que serían como de unos 5 o 6 años. Y le preguntan a la abuelita, ¿verdad? Uno al otro le dice, a verás que la abuelita, dijo, no sabe nada. A ver, vamos a preguntarle. Pregúntale algo. Bueno, dice, abuelita, ¿cómo nacen los niños? Ay, mi hijito, mira que cuando el papá y la mamá, ¿verdad? Ellos se casan y luego mandan una carta a París y de allá mandan un pájaro grande, ¿verdad? La abuelita. Y entonces le dice el niño al otro, dice, ¿ves? Te digo, no sabe. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo han despertado? ¿Verdad? ¿Y dónde lo aprenden? Porque no creo que los papás, ¿verdad? No. Es todo lo que está abierto. Es porque yo me acuerdo, cuando era niño pasaban telenovelas, pero las telenovelas empezaban allá como a las 9 de la noche para adelante. Hasta las 8 nos pasaban El Chavo y ya los niños a dormir. Pero los adúlteros, los adultos ya se quedaban a ver las novelas que comenzaban ya después. Sí. Y me acuerdo, ¿verdad? Que hasta habían ciertos comerciales que ponían a pensar. Yo no sé cuántos de ustedes, porque no es de mi edad, ¿verdad? Yo ya estoy viejito, avanzado en años. Pero yo no sé cuántos de ustedes, si es mexicano, ¿verdad? Y veían el Canal 2, ¿se acuerdan del Canal 2? ¿Ok? XEW. Canal 2. Y sonaba como una campanita. Tum, tum. Son las 9 de la noche. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Ajá. Ese era el tipo de comerciales que habían. O sea, eran como anuncios, pero que lo llevaban a la reflexión. Hermanos, entonces considerábamos ¿verdad? Que las novelas solamente eran para adultos. Y entonces, y que Calimán y Solín y todas esas, ¿verdad? Pues eran para los niños, y esas nos las pasaban en la mañana. Yo sé que algunos no saben ni quién es Calimán, ¿verdad? y algunas novelas que pasaban en el radio. Pero le digo que el desarrollo que ha venido a este mundo entero en realidad ha servido más para mal que para bien. Porque esto ha promovido más lo negativo que lo positivo. Pero en esto está la decisión de cada uno de nosotros también, porque ninguno o nadie nos obliga a nosotros como adultos meter o alimentarnos de cosas que no nos convienen. Sí. Y
Y desde que llegó la internet, ¿verdad? Y la computadora y la televisión, y ahora nos pasan telenovelas 24/7. Y ahora si usted quiere verlas todas, porque nunca la vio, ¿verdad? Completas, porque se le dañó la antena, aquella antena que ¿verdad? Uno tenía que salir a darle vuelta y el otro estaba allá, ahí, dale, no, un poquito, para el otro lado, te pasaste, no, ya casi está. ¿Se acuerdan? Hombre, qué viejos estamos, ¿verdad? Todo se ha contaminado. Entonces, ¿cómo nace el pecado en nosotros? Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Somos tentados, hermanos, somos probados, y esto no es de parte de Dios, ¿ok? Es de lo mismo, de nuestra naturaleza pecaminosa, es de los mismos deseos nuestros. Yo no sé cuál era antes de usted ser cristiano, antes de venir a los pies del Señor, yo no sé qué era lo que usted practicaba. Pero por ejemplo, en estos tiempos o en los tiempos cuando es verano, ¿verdad? El que acostumbró a lo mejor a las bebidas alcohólicas, especialmente a la cerveza, ¿verdad? Que después del trabajo, en un tiempo bien caluroso, se les antojaba una bien sudada, dicen ellos, ¿verdad? Con limón y salecita y no sé qué tanto más le ponían. A mí nunca me gustó, gracias a Dios por ello, ¿verdad? No, se me hacía así como amarga, como guácala, ¿verdad? Entonces, y luego me tocó también, ¿verdad? En el tiempo cuando pues me tocaba ver a los borrachitos que pues guacareaban, y pues era más horrible todavía. Entonces decía, ¿qué es eso? O sea, gastas tanto, dejas todo tu cheque ahí, o no sé, dejas sin comer a tu familia y nomás y luego después las jaquecas, dolores de cabeza y no sé qué tanto más pasaban. No le veía sentido. Y qué bueno que no me gustó, ¿verdad? Y entonces los que fueron eso antes y ahora están en Cristo son nuevas criaturas. Y llega el momento del verano y se mueven, ¿verdad? En un ambiente donde échate una no es ninguna. Y aquellos que en algún momento, ¿verdad? Pues echaban mano de ello. Y yo pregunto, ¿se le antoja? Oiga, pues si soy de carne y hueso. Por supuesto que se antoja. Pero por temor a mi Dios, por testimonio a los que me ven, no caigo en eso. Puedo ser fuerte porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, recuerdo y ha sido bochornoso para mí. Hace tiempo el patrón, bueno, hace ya muchos años de eso, ¿verdad? Veníamos de Kidman, hacía mucho calor y el patrón les permitió que pudieran comprarse lo que quisieran, y entre ellos pues bebidas, ¿verdad? Cervezas. Traigo una hielera en el troque y le habían echado ahí, y cuando llego a la yarda, el patrón es cristiano, es pastor, era pastor, ya falleció. Pero había una persona cristiana que me iba a estar esperando en la yarda. Algo le iba a arreglar al camión que yo manejaba. Y cuando llego me dice, oiga, está muy caliente y no traigo agua. ¿Traerá algún agua con usted? Y le digo, mire, ahí en la parte de atrás hay una hielera. Creyendo yo que iba a encontrar aguas y lo que había eran cervezas. Y cuando abre la puerta, yo sentí una vergüenza terrible. No quise explicarle nada de la vergüenza. Dije, condénate, hermano, piensa lo que quieras de mí, pero borracho no soy. Dije, 1000 disculpas, ¿verdad? Y por más que yo le haya explicado, si me le iba a creer, no lo sé, pero él sabía que yo era pastor. Me dio vergüenza.
vergüenza ajena. Y al otro día, por supuesto, tuve que decir a aquellos, cuando compren cerveza, échenselo en las bolsas o tómensela toda, pero a mí no me anden dejando aquí porque yo no voy a andar avergonzándome por culpa de ustedes. Ahora, ¿se antoja? Los que han andado en eso, por supuesto que sí. Somos tentados de acuerdo a la debilidad que tú hayas tenido. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el diablo va a venir y va a escarbar en tu pasado. Ajá. Aquello en lo que tú eres frágil, débil, ahí es donde va a venir y te va a querer dar. Pero como dijo alguien, cuando el diablo te escarbe y te saque, ¿verdad? Te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, ¿verdad? Porque está condenado, ya su sentencia, ¿verdad? Está sobre él. Entonces, hermanos, ¿usted cree que el enemigo conoce cuál es nuestra debilidad? Por supuesto que sí. Y es por ahí por donde usted le ataca. Qué casualidad, ¿verdad? Que cuando usted no trae dinero es cuando más se le antojan las cosas. ¿Le ha pasado? Que cuando usted se mete en ayuno es cuando más le grujen y se le antoja de todo. Los taquitos de cabeza y con una salsita verde, ya me dio hambre. Y es como cuando, ¿verdad? El cuerpo, sus deseos. Pero entonces dice el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es una secuencia que nos lleva hasta cometer el pecado. Dicen, si tengo un mal deseo, eso no es pecado. Por supuesto que desde el momento en que ya lo pensaste y sigues alimentando eso, ¿verdad? Y sigues alimentando eso, dice, pero no estoy pecando porque no lo llevo a cabo. Tarde o temprano vas a llegar ahí. No te apures. A mí también se me antoja. Estos echan un toque. A mí también se me antoja, ¿verdad? Pues que no se te antoje. Y si sigues declarándolo así, el diablo más seguido te va a poner ahí, ¿verdad? Les he platicado que mi vecino, bueno, pues él, ¿verdad? Salía y se echaba unos ahí temprano y entonces uno andaba regando las plantitas y le tocaba a uno 2, 3 respiros y me metía riéndome. ¿Qué te pasa? Ya cuando lo vi le dije, ¿a qué hora sale al patio? No, es que... Duró bastante, todavía me estoy riendo. En la iglesia de Corinto estaba pasando algo que debería tomarse en cuenta con mucho cuidado. 1 Corintios 11:29 dice que porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí, hermanos, el que come indignamente es una palabra que en el original quiere decir sin reverencia. Habían perdido reverencia en lo que se hacía. Y la palabra sin discernimiento quiere decir sin haberse apartado del pecado. Entonces, este es el resultado del juicio de Dios, que quiere que su iglesia sea santa. Y santidad no es la apariencia, sino que es un estilo de vida. No es la apariencia. No importa que me vista de saco y corbata y bien, ¿verdad? Siempre, si mi vida está hecha un desastre. Más bien, el cambio debe ser de adentro hacia afuera. En algunas ocasiones alguien me ha dicho, ¿por qué, pastor, usted no le dice esto a esta persona para que se vista mejor, para que se corte esto, el pelo? No sé, hagan cambios. Es que los cambios no deben ser externos. Los cambios externos vienen como consecuencia del cambio interno. Y el pastor no va a cambiar a nadie. Quien va a transformar la vida del ser humano es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios en la vida del ser humano.
porque si no, entonces solamente tendríamos personas religiosas y no personas con una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, eso es muy diferente. Usted entonces va a ser una persona que va a buscar verse mejor, ver los cambios en su vida, ¿entiende? Entonces, todas esas cosas, mis hermanos, las vamos aprendiendo conforme vamos caminando en la Escritura. Entonces, al oír a Ananías, Hechos capítulo 5, verso 5, y estoy hablando de los juicios que vienen por causa del pecado, y esto fue del comienzo de la iglesia. Dice, al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Le platico rapidito esta historia. En el tiempo de los apóstoles, la gente dice que tenían el corazón de despojarse de sus bienes, vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles para que el evangelio siguiera corriendo para todos lados. ¿Quién lo hacía? Dios. Pero había cierto hombre llamado Ananías que dijo, voy a vender mi propiedad y de esa propiedad, de lo que me paguen, voy a sustraer una cantidad para quedarnos, ¿verdad? Mi esposa y yo ir al mall y comprar muchas cosas. Entonces, aquella cantidad que se habían propuesto se lo traen aquí al apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, recuerden que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y entonces tenía el don de ciencia. De tal manera que le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Dice, porque no has mentido al hombre, sino a Dios. ¿Acaso habiendo vendido la cantidad, la propiedad, en la cantidad, dijo, la propiedad era tuya, podías haberte quedado con todo ello, pero no tenías por qué mentir? Y entonces dice que ahí mismo cayó, murió y lo llevaron a enterrar. Y al rato llega la hermana Zafira. Zafira, ¿por qué conveniste con tu marido? ¿Vendiste esta propiedad en tanto? No, sí, ¿verdad? También mintió. Dijo, mira, ahí vienen los que acaban de llevar a tu esposo a enterrar. El juicio vino de tal manera que el temor de Dios cayó sobre la gente. Hermanos, si ese mismo juicio se hubiese aplicado a través de toda la historia del cristianismo, a lo mejor no hubiésemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Todos se hubieran muerto en el camino. ¿Desde cuándo nos hubiéramos muerto por una mentira así? Hermanos, no lo hemos visto por la iglesia. Ay, es que he estado tan cansado. Andaba por allá, por otro lado. Es que tenía mucho trabajo, ni trabajo tenía. Por eso yo ni les pregunto, para que no mientan. ¿Cómo nos libramos del pecado? Tenemos un Dios, hermanos, tan amoroso y que nos muestra su amor a cada instante, aun cuando no podemos verle con nuestros ojos físicos, pero por sus promesas en su palabra sabemos que Él es fiel, que tiene amor y un inmenso amor para nosotros y que en su misericordia y aun cuando hemos infringido su ley nos perdona. Pero nos perdona cuando nos arrepentimos de una forma genuina. ¿Cuántas veces hemos infringido su ley? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho compromiso con Él? De seguirle, de servirle, de portarnos bien, de guardarnos del mal, de ser lo mejor para Él. Y no lo hemos cumplido, no lo hemos hecho, no lo hemos logrado. Pero eso no quiere decir que debemos darnos por vencido y dejar de seguir intentándolo. Primera Juan 3:4, ahí donde comenzamos leyendo, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero dice el verso 5, que para eso apareció el Hijo de Dios. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. El Señor quiere limpiarnos de toda maldad. De la manera
como no asistiríamos a una fiesta si no tuviéramos la ropa adecuada. ¿Cuántos ha ido a una fiesta? A una fiesta de gala, pero ha ido directamente del trabajo. Y a lo mejor algunos tienen un trabajo, ¿verdad?, que todavía pueden vestir con decoro. Pero si hablo del tipo de trabajo de ropa que yo uso en mi trabajo, yo creo que no. Me he encontrado a veces con personas que me han conocido predicando y cuando me encuentran allá en algún restaurante pidiendo comida o algo, solamente se me quedan mirando y cuando yo les sonrío y los saludo, me dicen, creí que no era. Dije, es que me disfrazo. Así sé dónde andan. Algunos no pueden reconocerme, no están seguros si soy o no soy. Le digo, sí soy. Nomás que ahora ando en mi trabajo secular. Pero con esa ropa yo no me atrevería a ir a una fiesta de la misma manera, ¿verdad? Porque nuestras ropas están sucias, no son las adecuadas. Es una ropa que está malolienta juntamente con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sería la mayor excusa para asistir por el temor de ser rechazado. ¿Cómo vamos a ser vistos? Incluso si usted entra a un restaurante, y a mí me pasó, ya se los he platicado, venía del trabajo, todo así como salimos muy sucios, traía mucha hambre, y pasé por un restaurante, no les voy a decir el nombre para no hacerles mala promoción, y entré, y nadie se me acercó, nadie me atendía. Y yo veía que le entregaban el menú a todos y los atendían y a mí nada. Y aquella comida olía tan exquisita y no me ofendí porque tenía mucha hambre. Dije, me aguanto, tarde o temprano, ¿verdad? Persevera y vas a alcanzar. Y entonces me levanté, fui al lugar donde estaban los menús y agarré el mío y entonces se me acercó una persona y me dijo, ¿va a ordenar? Le dije, por supuesto, tengo hambre. Y saqué la cartera para que supieran que traía con qué pagar. Antes de que me preguntaran, ¿tiene con qué pagar? ¿Verdad? Yo me puse ahí, tiré puros de así. Me atendieron y bueno, me fui satisfecho porque tenía hambre y comí a gusto. No me ofendí, mis hermanos, porque en realidad esta es la actitud de la gente, hace distinción por causa de la vestimenta, de la ropa. Pero así como somos rechazados, así como no somos aceptados muchas veces, el pecado, mis hermanos, apesta. El pecado apesta delante de Dios. Y es por eso que no queremos ser como el mundo que está bajo esa condenación. El pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseo por los placeres espirituales. Y cuando miramos un cadáver, ¿qué es lo que da? Una sensación de espanto. El espíritu que nunca muere se ha ido y nada ha dejado sino las ruinas de un hombre. Pero si viéramos bien las cosas, deberíamos de sentirnos mucho más afectados por el pensamiento de un alma muerta, un espíritu perdido y caído. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos un cuerpo? He estado en muchos funerales y cuando veo el cuerpo, bueno, cuando sabemos que es un siervo, que es un cristiano, ¿verdad? Sabemos a dónde va y la mayoría de ellos muestran un rostro tranquilo, en paz. Pero también me ha tocado estar en lugares donde el rostro no muestra esa paz, sino común de terror, facciones de temor, de miedo o de tristeza. Es lo que se puede ver en el rostro. Y uno se pregunta, ¿esta alma es un alma que estará perdida para siempre? El estado de pecado es el estado de conformidad con este mundo. Así es como vive este mundo. Gente me ha preguntado,
¿por qué no se reescribe la Biblia? Porque según que es un libro muy antiguo, que ya no aplica para esos tiempos. Más bien, la sociedad está tan perdida que no puede o no quiere, porque Dios todavía tiene el poder para transformar a todos los que quieren. Entonces, ¿de qué manera pensarán la gente que está acostumbrada al pecado, que al pecado, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? ¿Cómo querrán que se reescriba la Biblia? Que diga ahora, bienaventurados los que pecan, bienaventurados los que son adúlteros. Incongruencias. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente, vive una vida de santidad siendo nacido de Dios, vive siendo librado de la culpa del pecado por la gracia que perdona y la gracia que justifica. Los pecadores se revuelcan en el polvo. Las almas santificadas se sientan en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo, es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, fue su propósito para lo cual nos preparó, bendiciéndonos con el conocimiento de su voluntad, y su Espíritu Santo produce tal cambio en nosotros que glorificaremos a Dios por nuestra buena conservación y perseverancia en la santidad. Hermanos, vale la pena apartarse para el Señor. Vale la pena buscar la santidad. Vale la pena luchar contra el pecado. Vale la pena esforzarnos. Porque el espacio de tiempo, el periodo de tiempo que vivimos en esta tierra es muy pequeño comparado con una eternidad que no tiene fin. Y es mejor esforzarnos un poco de tiempo, porque en realidad, cuando muramos en esta tierra, apenas comenzaremos a vivir. Apenas comenzaremos a vivir. Pero los que estamos en Cristo, hemos comenzado a vivir en Cristo. Y tenemos aflicciones, pasamos aflicciones de la carne. Y todos tenemos diferentes debilidades. Unos son fuertes en una cosa, otros son fuertes en otro aspecto, en otro sentido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a apartarnos del pecado? ¿Cuál es su decisión? Dice que los que son de Dios no pecan, porque hemos nacido de la simiente de Dios. Y no somos de los que practicamos el pecado, porque dice que esos son del diablo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestra vida y en nuestra imperfección somos confrontados por tu palabra, que siempre nos está requiriendo que vivamos en esa santidad que tú demandas, que nos apartemos de todo pecado, de todo aquello que nos contamina, todo aquello que detiene el fluir de tu amor en nosotros. Amado Dios, bendice a este pueblo, que al esforzarse por buscar tu rostro, por trabajar, Señor, en tus filas, aún por ellos, Señor, el enemigo los busca y los rodea. Pero tu palabra dice que el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Pero mi Dios, tú lo detienes. Solamente ruge, no puede hacernos daño, porque tu palabra nos dice que tú nos guardas, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Que en los momentos de necesidad es tu vara y tu cayado que nos alientan, que nos dan fortaleza.
Dice tu palabra que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice el apóstol Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Guárdanos, Señor, de todo peligro, guárdanos de toda tentación, guárdanos de toda maldad. Te lo suplicamos, dándote la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guarda a tu pueblo, mi Dios. Necesitamos, Señor, necesitamos de ti siempre. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén.